Y bueno, dejando de lado ahorita un poquito las cuestiones de la historia universal, vamos a regresarnos acá a nuestro país, donde vamos a ver qué es lo que está sucediendo posterior a la Revolución Mexicana. Nosotros ya habíamos visto toda la serie de conflictos bélicos y armados que tuvieron lugar durante la época revolucionaria. Sabemos que estos conflictos y estos enfrentamientos en pequeños puntos focalizados de todo el país se van a extender hasta ya casi los años 40, ¿no? Pero a pesar de toda esta situación, va a surgir en la época postrevolucionaria un personaje fundamental de nuestra historia mexicana, sobre todo en los ambientes de la educación, y pues qué mejor que la fecha en la que nos encontramos ahora para hacer referencia a este personaje, ¿no? Y me refiero al señor José Vasconcelos. José Vasconcelos va a ser un personaje fundamental en el aspecto educativo mexicano, va a ser él el primer secretario de Educación Pública en la historia de nuestro país, va a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y también va a ser el creador de la Secretaría de Educación Pública en 1921. ¿Por qué tanta importancia va a tener en el aspecto de la educación este señor? Pues justamente porque en una época de tanta tensión política y de tantos enfrentamientos bélicos, el señor José Vasconcelos va a emprender algo que nosotros podemos llamar como la odisea educativa. ¿Por qué? Porque el país vivía en un atraso bastante severo, había altos índices de analfabetismo, la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir, la situación estaba bastante precaria a nivel educativo. Entonces, él empieza a generar una serie de políticas para conseguir que la educación en México fuera mucho mejor de lo que era hasta ese momento y para tratar de borrar y eliminar todos esos índices de analfabetismo. Entonces empiezan a crearse distintas políticas públicas para impulsar directamente las cuestiones educativas en nuestro país. Por eso es tan importante en el marco de la educación en México. El señor Vasconcelos tuvo una serie de políticas y de ideas que pretendían sacar del atraso cultural y del atraso educativo también en el cual vivíamos los mexicanos. Evidentemente era una situación bastante complicada de conseguir porque nosotros sabemos que en la época donde el señor Vasconcelos quería generar todas estas políticas educativas, pues al mismo tiempo estaban enfrentándose a todavía estragos de la Revolución Mexicana, viene en puerta ahora otra vez otra nueva guerra que va a ser la guerra cristera. Entonces es un marco muy violento en el cual se quieren hacer este tipo de odiseas educativas, un poquito similar a lo que estamos viviendo hoy en día, donde necesitamos potencializar y mejorar las cuestiones educativas en nuestro país, pero que si volteamos a ver a nuestro alrededor, estamos rodeados de una ola incesante de violencia que lejos de verse cercana a terminar, pues solamente se acrecienta y se acrecenta y se acrecenta día tras día. Entonces, un poco similar es lo que se vivía en los años 20 mexicanos, donde el señor Vasconcelos pretendía sacar del atraso a nuestro país con la educación. Él pensaba y él creía fielmente que la educación y la cultura iban a ser los bastiones necesarios para sacar del atolladero al país en el cual nos encontrábamos, ¿no? Él empieza a generar un montón de políticas, empieza a imprimir muchos libros de literatura clásica y empieza a generar muchas redes de bibliotecas también, buscando llevar los libros y la cultura a todos los rincones del país, a todos los rincones de México, y empieza a generar esta odisea educativa. Empieza a mandar estos libros, gestionar bibliotecas, mandar muchos más maestros, construir muchas más escuelas, todo en aras de que a través de la educación México saliera del severo atraso en el cual se encontraba durante todos los años 20. Esto va a ser algunas de las preocupaciones principales del señor Vasconcelos, que va a conseguir bastante de esto, dado que
sí logra, evidentemente pues no con las proporciones que él hubiera querido, pero el índice en México al respecto de la educación sí se va a ver incrementado de manera considerable si lo comparamos con lo que existía en los años previos a esto, ¿no? Sabemos que se enfrenta también a un montonal de problemáticas, para empezar un país en una guerra eterna, a los altos índices de analfabetismo, la dificultad de que las personas tuvieran también de conseguir materiales para su cultura o para la potencialización de su cultura. Entonces él sí se enfrenta a un montón de problemáticas, pero con todo y esto consigue abrir brecha y abrir camino para que la educación en México se vaya potencializando en los años posteriores. Ya a nosotros nos quedará juzgar si se consiguió ese sueño vasconceliano, si él consiguió realmente todos los objetivos que él buscaba, y también es importante resaltar que él tenía una preocupación bastante fuerte por las cuestiones de la mexicanidad. ¿A qué me refiero con eso? Que él buscaba que el mexicano promedio, el mexicano de a pie, el grueso de la población, se dejara de sentir inferior al respecto de sus contrapartes europeos y norteamericanos. Él quería potencializar la raza de intelectuales mexicanos, que nosotros nos sintiéramos parte ya de algo íntegramente mexicano. Nosotros veíamos desde la conquista de México cómo ha sido un factor bien importante y bien complicado estas cuestiones de la identidad nacional, y también era una de las preocupaciones principales del señor Vasconcelos, dar una identidad mexicana, una raza de intelectuales mexicanos que tenían plena conciencia tanto de su origen como de a dónde iban a llevar su camino poco a poco. Entonces, pues como les digo, nosotros nos quedará pensar si realmente se consiguieron esos objetivos que se tenían en la época de Vasconcelos. Lo que sí es que se abrió camino para que nosotros pudiéramos estar aquí tratando de mantener viva esa idea de que la educación va a ser la piedra de toque necesaria para sacar hacia el progreso a nuestro país y a cualquier otro país que exista en el mundo, que siempre la educación es la llave que necesitamos para mejorar en todos los aspectos de nuestra vida nuestro progreso, que a partir de ahí nosotros ya vamos a poder hablar de un verdadero progreso. Entonces les comento de nuevo, quedará en nosotros pensar al respecto de si realmente se consiguió o no se consiguió todos esos ideales que ya promulgaba el señor Vasconcelos. Para terminar, me gustaría recuperar una de las frases que él tenía, que es justamente que solo los libros sacarán de la barbarie a este país. Es algo que yo plenamente creo, que yo totalmente comparto, y que tratamos de hacer y de seguir reflejando ese tipo de cosas, ¿no? De a través de la educación potencializar todo todo el potencial, y ahí disculpen el pleonasmo, que tiene justamente nuestro país. Eso al respecto de esta semana. Veremos qué es lo que va a suceder en los gobiernos posteriores en nuestro país, pero eso será tema para nuestra siguiente sesión. Espero que este videito les haya servido, que les haya gustado, que no les haya aburrido tanto, y ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier situación que se vaya presentando, por acá andamos para tratar de resolverla. Gracias por haberlo visto, pasen bonita semana y nos veremos la clase próxima.